Hola profes, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast para maestros. Este podcast está dirigido para profesores y profesoras en Latinoamérica e hispanohablantes. Aquí les voy a contar mi experiencia como maestra internacional. He trabajado en los Estados Unidos como maestra, también en China actualmente, y quiero contarles cómo ha sido esa experiencia, cuál es el papeleo, cómo lo logré, etc. Espero les sea de mucha ayuda. Empecemos. Buenos días, profes. Hoy está siendo un día muy bonito en Beijing, está muy soleado, está el día precioso. Bueno, continuemos con nuestra diferenciación. Hoy quiero hablarles del cómo, quiero hablarles de la logística. Y sí, parece un poco raro hablar de logística en un aula de clase, pero en mi aprendizaje es uno de los aspectos más importantes para un aula, para que las clases se den como con tranquilidad. Una clase de diferenciación o en una clase diferenciada, los estudiantes se mueven en el aula constantemente, no están sentados todo el tiempo escuchando. Es una clase interactiva donde hay movimiento. Entonces, esto se tiene que planificar con tiempo, prevenir. Dice mi amiga Andreina que lo que estamos haciendo es prevenir conflictos. Entonces, sí que es importante que prevengamos conflictos cuando hay movimiento y depende de si el aula es abierta, si el aula es cerrada, si hay muchos estudiantes, cómo son los escritorios, todo eso hay que planificarlo. Por eso les decía que no diferencien todas sus clases porque todo esto tiene tiempo. Como les decía, la diferenciación no es una clase magistral donde solo una persona habla y los demás escuchan. Tampoco es una clase donde se da la misma instrucción a todos los estudiantes al mismo tiempo y ellos trabajan en grupo, es decir, todos los estudiantes trabajando en lo mismo. Tampoco es así. Es una clase donde el maestro ha dado diferentes instrucciones, tareas, libros de trabajo y materiales a los grupos de estudiantes. Y cada estudiante está comprometido y concentrado o comprometido, digamos, a veces no se concentran en hacer lo que el maestro le ha dicho. El maestro también está ocupado, entonces, porque el maestro se reúne con los estudiantes en este momento. Es decir, el maestro puede guiarlos para que el estudiante para que uno de los estudiantes o varios de los estudiantes de un grupo se reúnan con él y aclaren dudas o si necesitan que se les reenseñe o se les enseñe nuevamente el concepto o habilidad que se quiere que ellos logren. Entonces, es una clase donde hay mucho movimiento, donde todo el mundo está haciendo algo, pero no están haciendo todos al mismo tiempo lo mismo. Entonces, por eso es que yo hablo mucho de la logística. Entonces, imagínese llegar usted a una oficina de una empresa de publicidad donde hay varios escritorios, varias personas trabajando, algunos en grupos, otros individualmente, otros están en una reunión, etc. En esta oficina todos son adultos y todos conocen las normas generales de trabajo y de comportamiento cuando se comparte el espacio. Pero esto no pasa en los salones de clase. En los salones de clase tenemos estudiantes que no han llegado a la madurez para entender cómo se manejan los espacios y eso hay que enseñárselos. Hay que enseñárselos explícitamente. ¿Por qué? Porque no saben. En algunos casos, algunos sabrán, pero muchos no saben cómo moverse en el aula. Bueno, en un salón de clase diferenciado podría ser así. Un salón de clase diferenciado podría ser así. Es un lugar donde se puede lograr una dinámica logística, pero clara. Si los estudiantes saben dónde están los materiales, en qué lugar se va a trabajar, cuánto tiempo van a estar juntos o están reunidos en sus grupos o están individualmente, cuánto tiempo demoran haciendo una clase, qué actividades específicas van a hacer ellos o él o ella específicamente. Las instrucciones son claras, entonces es una dinámica tranquila de trabajo donde el tiempo se va volando y se los digo, a mí el tiempo se me va volando cuando estoy enseñando de esta manera. Entonces, en un salón de clase diferenciado, la flexibilidad es importante, pero también tiene que ser predecible y ahí es donde entra la logística. Pero la predictibilidad está en el espacio, en las rutinas, en las expectativas. El cambiar constantemente las reglas del juego sin avisar, llevar una actividad súper atractiva, sin preparar a los estudiantes para el cambio genera ansiedad y por ende problemas de comportamiento. No es sentido común, los estudiantes son estudiantes, su cerebro se está desarrollando y a uno dirá, ay, yo traigo esta actividad súper divertida para que todos trabajemos, no sé qué. ¿Alguna vez les ha pasado que se han preparado para una clase
con una super actividad, con juegos, dinámicas divertidas con los estudiantes, para que al final los estudiantes se emocionen tanto que terminen gritando, incluso peleando, y les ha tocado terminar la actividad y volver a la aburrida clase. Siéntense todos y hagan lo que yo digo. Ciertamente a mí me ha pasado y muchas veces. ¿Tendremos que culpar a los estudiantes o es posible que entendamos que parte de nueva actividad, de este proceso que hicimos, nos faltó a nosotros como maestros pensar en la logística y en los posibles escenarios de la clase? Bueno, es algo que tenemos que reflexionar. Yo lo entendí de esta manera. Yo lo entendí como yo tengo que explicar exactamente y explícitamente, y lo digo con los estudiantes menores, con niños más pequeños, que las explicaciones tienen que ser muy explícitas para que ellos entiendan lo que uno quiere de ellos en cuanto a lo que es rutinas y movimiento en el aula. A mí me parece que es crucial. La predictibilidad ayudará a calmar a los estudiantes y ayudará sin duda al manejo de grupo. Este manejo de grupo ayudará a los maestros a que no griten tanto y a los estudiantes a estar más tranquilos. Tenga en cuenta que la diferenciación es conveniente en menos de 30 estudiantes. Cuando son 40 estudiantes, habrá otras estrategias que les voy a compartir, pero eso es mucho más difícil. Entonces, cuando decidan diferenciar, traten de mirar si tienen una clase o diferencien la clase más pequeña en número. Entonces, subir la voz, gritar, va a hacer que los estudiantes sean un poco más ansiosos, se asustan. Para algunos maestros les funcionará porque los estudiantes van a estar asustados, pero a otros no les funciona. Con otros estudiantes no funciona porque estos estudiantes reaccionarán a pelear o a salir corriendo. Entonces, siempre que hay que tener cuidado con el tono de voz. Entonces, volvamos a la combinación de esto. En esta parte, yo personalmente hablo mucho de lo que he aprendido de neurociencia y cómo el cerebro de una persona puede reaccionar. Yo uso la respiración como medio para calmar el cerebro, pero yo trabajo con estudiantes pequeños, recuerden eso. Mis estudiantes están constantemente emocionados cuando empiezan a moverse, empiezan a subir la voz, entonces empiezan a moverse en grupos, empiezan a gritarse entre ellos. Y lo que yo generalmente hago para que ellos se calmen es hacerlos que respiren, calmarse, tranquilizarse y volver a retomar la actividad. Otra cosa que puede afectar la logística en un salón diferenciado son los olores, los sonidos fuertes, que pueden alterar a los estudiantes y pueden generar miedo y ansiedad. Un ruido, los gritos, el llanto, todas estas cosas que pasan en las interacciones humanas constantemente y sobre todo en el aula y pueden afectar el aprendizaje, son parte de lo que tenemos que enseñarles a manejar qué pasa en el cerebro cuando alguien grita y cómo reaccionar frente a eso. Entonces, en mi aula hacemos respiración, tratamos de calmarnos. Si hay mucho calor, por ejemplo, cuando hace mucho calor, los estudiantes se ponen muy cansones, agotadores. Es difícil para ellos concentrarse. Lo mismo cuando hace mucho frío, pero cuando hace mucho frío están más bien calladitos porque están tratando de guardar energía. Eso lo hace el cerebro automáticamente. Entonces, procuro que mis aulas de clase estén iluminadas y que tengan espacios abiertos, espacios entre escritorio y escritorio, para que no haya este choque de el que se paró y le tumbó la silla al otro. Si es posible hacerlo, sería lo ideal. En algunas clases y en algunos salones es casi imposible porque tenemos una sobrepoblación de estudiantes. Pero tratar de agruparlos es importante. Si, digamos, los estudiantes están sentados en filas, ¿cómo los va a agrupar? ¿Dónde los va a agrupar? Y cuando terminen la clase y cuando terminen, cómo ellos van a poner el aula, cómo la encontrar. Todo este tipo de cosas se tienen que pensar antes de iniciar una diferenciación o una clase diferenciada. Empecemos con las rutinas. Las rutinas en el aula de clase ayudan a la predictibilidad. En esto los maestros somos muy buenos. Las rutinas se establecen rápidamente. Sin embargo, se establecen sin mayor discusión del tema. Los estudiantes llegan, se les asigna una silla, se sientan y escuchan. Luego siguen las instrucciones de las actividades individuales o grupales y bueno, ya se van del aula de clase. En una clase diferenciada las rutinas van más allá. Por ejemplo, las rutinas se discuten, se explican. Los espacios del aula se asignada para las actividades también se habla y se explican. Todas las cosas, hasta las más sencillas, como cómo volver a poner el escritorio en su lugar cuando termine la actividad, se habla. Guardar los materiales usados,
el tono de voz que se va a trabajar en el trabajo en grupo. Todo eso se discute, se habla y se practica en un aula de clase antes de empezar la diferenciación. Con estudiantes más pequeños habrá que usar más tiempo para que interioricen la rutina, pero con estudiantes ya más mayores ya podrán hacer una práctica 2 o 3 veces y van a entender cómo se va a mover el aula, cómo se van a mover en el aula. Por ejemplo, en mi clase de inglés, la diferenciación, uso centros o pequeños grupos, que es lo que más usaba en la clase de inglés de los niños de primero de primaria. Uso 90 minutos de clase. Te les voy a explicar cómo es, especialmente con niños pequeños. Lo que yo les estoy diciendo con niños pequeños se puede aplicar con estudiantes mayores, pero obviamente con un nivel de complejidad diferente. ¿Cómo trabajo yo esto? Entonces, la mayoría de mis estudiantes no habla el idioma. Mis estudiantes saben cómo inicia, cómo moverse dentro del aula por 90 minutos, dónde encuentran los materiales que necesitan para su trabajo, quién está con ellos en su grupo, cuándo están conmigo, cuándo se tienen que reunir conmigo y dónde se tienen que reunir conmigo y dónde se tienen que hacer las otras actividades. Todo eso ya lo saben ellos, porque yo lo he practicado con ellos. Son niños de 6 años y en su mayoría conocen las rutinas. Cuando inicié con esto, créanme, mi clase era un desorden. Yo no tenía ni idea cómo hacer esto. O sea, esto les estoy explicando ahora porque lo he hecho por muchos años después de que lo aprendí. Pero esto no fue que yo ya llegué y me lo supe. No, no, no. Esto fue un aprendizaje y ha sido mejorado y ha ido mejorando con el tiempo. Como les expliqué, no fue nada fácil para mí entender lo importante de la logística. De hecho, tuvimos, y les conté anteriormente en los capítulos anteriores que tuvimos un coach o una entrenadora, que era una maestra que venía a ayudarnos a entender cómo manejar los grupos, porque los grupos eran un poco difíciles. Eso también lo expliqué en uno de los capítulos anteriores. Entonces, para mí esto era un nuevo concepto y me costó construir la rutina de pensamiento. Soy un poco terca, me gustan las cosas a mi manera. Entonces, me costó, pero al final, cuando ya lo entiendo, y eso lo digo yo como estudiante, yo soy muy mala estudiante, cuando ya entiendo el sistema, ya lo digo, ahora sí lo entiendo, ahora sí lo aplico. Pero si no lo entiendo, y me imagino que algunos de mis estudiantes son así, si no lo entiendo, pues no lo hago. Entonces así más o menos soy yo también. Entonces a veces me pongo en el lugar de ellos y digo, ¿yo qué haría? Porque yo soy un poco terca. Entonces a mí me costó mucho aprender estas rutinas y establecer rutinas en el aula porque en el momento en que me las enseñaron no estaba dispuesta, no tenía las ganas y no entendía. Pero luego con el tiempo empecé a implementar las cosas que yo sentía que de verdad eran importantes y que sentía que le iban a ayudar a mis estudiantes. Entonces, ¿cómo es la práctica hacia el maestro? Así que hemos estado haciendo que los estudiantes tengan unas rutinas establecidas para que el aula sea predecible y no sientan ansiedad al momento de tener actividades diferentes. Una de las cosas más importantes que aprendí es prevenir los conflictos entre los estudiantes y que se generen interrupciones en la clase. Esto cuesta trabajo. Bueno, aquí la experiencia, ¿no? De esto hablo en mi podcast con mi amiga, la maestra venezolana Andreina, que ahí hablamos de por qué es importante prevenir en el aula los conflictos entre los estudiantes y las interrupciones de la clase. Decirles a los estudiantes, por ejemplo, dónde están los materiales sin que estén preguntándote dónde están los materiales es importante. Entonces, si ya tenemos lugares en el aula asignadas para los materiales y ellos saben dónde están, no tienen que estar preguntándole al maestro todo el tiempo, ¿ok? Prevenir peleas, prevenir interrupciones. O sea, si yo sé que hay estudiantes que están en un conflicto, pues difícilmente los voy a agrupar para que no estén peleando. O cuando estén trabajando, cuando necesiten trabajar juntos, yo estoy presente o están en un grupo conmigo y yo puedo estar ahí observando la interacción entre ellos. Eso es importante. Toda la idea de la logística en un aula diferenciada y en todas las aulas así no sean diferenciadas es prevenir conflictos e interrupciones. ¿Esto cómo se hace? Con rutinas, enseñando unas rutinas específicas que los estudiantes deben seguir. Una de las rutinas que hago en mi clase cuando los estudiantes llegan es tener un lugar base. En clases de niños pequeños, tener un lugar base es importante. Es decir, los estudiantes inician en el mismo lugar y terminan en el mismo lugar. Durante la clase pueden mover los escritorios al inicio y al final terminan en el mismo lugar. Eso hace que esta rutina
Primero empieza la clase, todos están en un solo lugar atendiéndome, escuchando las instrucciones, y lo segundo es que cuando terminen la clase vuelven a poner las cosas, los escritorios, los materiales de trabajo en el lugar donde los encontraron. Entonces ahí me ayuda a organizar el desorden que ellos mismos generan. Así que esto hace que sea fácil para mí organizar y observar cómo queda el aula cuando termina la clase, especialmente en una clase donde se van a mover mucho. Esta rutina previene que los estudiantes estén constantemente preguntando cuando termine una actividad: ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Porque ya hay una área base donde pueden reunirse. Entonces siempre es recomendable tener extra actividades y libros donde un estudiante dice: ya terminé, ¿qué hago? Pues ahí hay un área base donde tú puedes ir a leer y no te están preguntando o interrumpiendo. Es una opción. Generalmente en mis clases no terminan antes, entonces no he tenido esa complicación, pero sí que cuando todos terminan se van al área base. Si es un espacio muy pequeño donde los estudiantes deben mover los escritorios, tener la rutina de volver al lugar base ayudará a los estudiantes rutinariamente a dejar el salón de clase organizado. Quiere decir que tu salón de clase no tiene un área base, no es tan grande, entonces el área base o su base es el lugar donde encontró el escritorio. En la fila, sea que encontró su escritorio, ahí lo tiene que dejar. Cuando se reúnen en el grupo, hacen la actividad y su área base o su rutina es volver a dejar el escritorio donde lo encontraron. En la ciencia del comportamiento se habla mucho de la formación de hábitos y cómo estos ayudan a los seres humanos a ser más eficientes y a poder concentrarse realmente en lo importante. Este concepto está también aplicado en el aula, con las rutinas y con los hábitos que se generan en el aula. Si las rutinas están establecidas y se repiten constantemente de la misma manera, entonces los estudiantes y el profesorado pueden dedicarse a lo importante, que es la enseñanza y el aprendizaje. Si el estudiante sabe dónde están los lápices, dónde mover su silla para la actividad, dónde se reúne su grupo, si el estudiante sabe dónde están los espacios del salón o en el aula y para qué están dedicados esos espacios, entonces la actividad será más amena. Y en otra parte de la logística es tener carteleras de las instrucciones visuales. Yo tengo visuales en mi aula donde mis estudiantes saben dónde está, cómo van a rotar en las actividades que les estoy asignando. Entonces, como ellos se van a mover constantemente y yo lo hago intencionalmente, que se muevan, porque el movimiento genera aprendizaje. Esto también es neurociencia. Estar sentado en un solo lugar todo el tiempo no va a generar aprendizaje y el estudiante necesita un espacio de descanso pequeño, y ese espacio de descanso pequeño en el aula por 90 minutos, digamos, estamos estudiando 90 minutos, ese espacio de descanso pequeño es levantarse y caminar al siguiente grupo. Este espacio le ayuda al estudiante como a relajar el cerebro, a descansar un momento y volver a empezar. Entonces sí que para mí es importante. Entonces yo tengo visuales en el aula con colores. Cada grupo tiene un color y cada grupo tiene un orden donde donde van a trabajar. Entonces, estos visuales, cuando ellos no entienden, cuando no se acuerdan dónde están, o cuando he cambiado, cuando no se acuerdan dónde está, o cuando he cambiado el grupo, porque la estudiante va, porque ya no está en el nivel que aprende rápido, sino el que está en el nivel de los niños que aprenden a ritmo esperado, está en el nivel de los estudiantes que aprenden a ritmo esperado, entonces lo cambio de grupo. Y entonces tienden a confundirse en ese momento, y cuando no saben les digo: ve y mira el cuadro de rotación, ahí está. Y entonces él o ella tiene que ir a buscar qué color, en qué rotación está, rotación 1, rotación 2, rotación 3. Entonces, esto lo he practicado yo con los estudiantes antes de empezar la diferenciación. Entonces, aquí les voy a poner, en el manual les voy a poner algunas fotos de las cosas que yo hago. Y algo que hice que me pareció divertido en la villa, cuando trabajé en la villa, era hacer diferenciación en grupos de inglés como segunda lengua. Entonces, yo tenía grupos ahí de 30 estudiantes más o menos. Y los estudiantes no podían rotar. ¿Cuánto tenía yo? 30 minutos con cada grupo. Y yo no podía rotarlos diariamente. Entonces, yo no podía encontrarme con ellos diariamente. Entonces, yo hice 4 grupos. El grupo de hablar, el grupo de escuchar, el grupo de leer y el grupo de escribir. Estas son las 4 habilidades para aprender cualquier idioma. Entonces, el grupo de hablar era el grupo que iba a estar conmigo hablando, practicando la gramática o lo que quisiéramos que practicara yo en ese momento, era vocabulario o gramática. Entonces, para poderles explicar todo eso, estábamos en el grupo, en el área base. En el área base yo los dividía en los grupos por niveles de madurez. Y tenía yo en el piso líneas con dibujos de en qué van a estar.
Entonces mis líneas con dibujos y de cómo iba a ser la rotación. Entonces las líneas tenían, si este grupo va a estar en el de hablar, en el grupo de hablar o en el centro de hablar, hay un dibujo de 2 personas hablando. Si están en el centro de escuchar, hay un dibujo de una oreja y así para los estudiantes que no entienden porque estamos hablando un segundo idioma. Entonces ellos se ponían en su línea y ya sabían de esa línea a dónde tenían que ir, dónde era el área de leer, dónde era el área de escribir, dónde era el área de hablar, dónde era el área de escuchar. Y ahí teníamos todo listo. Entonces, en este caso, los estudiantes rotaban, hacían sus actividades cada día diferente. Entonces, el primer día el grupo de color rojo se venía conmigo y hablábamos, hacíamos una actividad de hablar. El segundo día ellos iban a escuchar, el tercer día ese mismo grupo iba a leer, el cuarto día ese mismo grupo iba a hacer una actividad de escritura, que era una actividad bien sencilla. Las actividades estaban intencionalmente hechas para que fueran fáciles para los estudiantes. Generalmente no diferenciaba la escritura por la edad de los estudiantes, pero los grupos de lectura tenían diferentes niveles de libros y los de escuchar eran iguales, no los diferenciaba. ¿Por qué? Porque estaban más o menos los niños en el mismo nivel y escuchar en un idioma extranjero ayuda mucho. Entonces les ponía canciones. Tenía un solo computador con tenía un computador con una conexión a 5 audífonos y yo les ponía las canciones para que se sentaran a escuchar y a ver los videos de canciones en inglés. Y ahí van aprendiendo nuevo vocabulario, todo relacionado con el tema de la semana. Ya fuera en este caso, como eran niños de preescolar, eran los colores, las frutas, todas estas canciones iban solo a este tema. Y la conversación iba a este tema. Y la escritura, que era ya sea fuera colorear o hacer una actividad de escritura, iba también al mismo tema. Así los rotaba yo en este grupo de niños de preescolar. Pero las visuales son muy importantes. Entonces las líneas eran la base. Las líneas eran su base. Digamos, en el caso de preescolar, pues teníamos de estos tableritos donde podían escribir las letras, las vocales, dibujar sin necesidad de tener mucho papel, porque en este caso esta actividad no era tan importante para estos estudiantes. Ya con otros grupos, la actividad de escritura es mucho más importante y ya se diferencia. Otra parte importante de la rutina es el tono de voz. Yo personalmente no soy fan de los salones en completo silencio, pero he aprendido que algunos sonidos y tonos de voz estresan a los estudiantes. Estresan la amígdala, que es la parte responsable de activar los reflejos de correr, esconderse o pelear. Pero los gritos no ayudan mucho a un maestro. Asustan, intimidan e inhiben. No digo porque yo no haya gritado, yo también he gritado a los estudiantes. Cuando uno pierde la paciencia, la perdió. O sea, no les digo que nunca lo he hecho, pero he aprendido con el tiempo a evitar gritar. ¿Qué hago? Busco otras estrategias y enseño unas rutinas. En Estados Unidos aprendí algunas herramientas que ayudan al silencio. Por ejemplo, tener palabras claves para el inicio de la actividad, o tener un sonido sencillo, una campanita para cambios de actividad, así no estás gritando. En el lugar base recordarles el tono de voz que deben usar y practicar los tonos de voz. Hay una estrategia que se usa mucho que es numerar los tonos de voz. Numerar los tonos de voz. Por ejemplo, voz 1 quiere decir un susurro. Voz 2, hablar en tono normal. Voz 3 es hablar frente a la clase, o sea, un tono más alto. Y voz 4 es cuando estás gritando. Entonces, el comando es voz 1, por favor. Entonces los estudiantes recuerdan que voz 1 es susurro y vuelven a susurrar. Esto se practica. Eso no es que de un día para otro lo aprendieron. No. Y a veces se les olvida y a veces el tono de voz es tan alto que es difícil. Entonces ahí yo uso campanas, un sonido que les llame a todos la atención. Generalmente un sonido suave, pero yo uso sonidos como campanitas de esas cuando uno va a un hotel. ¡Ting! Ese tipo de sonidos que son suaves pero que atrapan la atención. Entonces los estudiantes antes de todo esto han practicado qué es un tono de voz. En el caso de los niños de preescolar uno practica. Por eso les hablaba yo de las explicaciones explícitas. Explícitas quiere decir, ¿qué es un tono de voz de susurro? Así.
y yo les hago que practiquen en susurro y les digo que hablen entre ellos en susurro y así. Y hasta el de gritar también les hago gritar para que entiendan e interioricen qué significa susurrar, qué significa gritar. Y así efectivamente vamos practicando y vamos practicando y vamos practicando para que logren el tono de voz que yo espero. A veces es complejo porque yo soy la que estoy hablando un poco más duro y ellos tratan de imitarme. Entonces, en eso todavía estoy en mejora, estoy en proceso de mejora porque todavía mis salones son un poco ruidosos. Mis clases son un poco ruidosas cuando están en la diferenciación. Pero bueno, también depende de la cultura. Digamos, en China los estudiantes, la gente habla duro, así no se estén gritando, pero se hablan duro. Y es normal. Y como es normal, pues cuando el salón está ruidoso, pues para ellos es como normal, no se sienten tan agobiados. También en Latinoamérica hablamos duro, pero cuando estábamos en Estados Unidos el tono de voz tiene que ser muy bajo y ya cambia uno. La cultura también afecta a este tipo de rutinas. Hay otro método que es unos globos que uno pone en internet, uno pone en internet globos de silencio o globos de medición de ruido, una cosa así. Y uno los proyecta, cuando tienes proyector, los proyecta y los estudiantes están viendo qué tan ruidosos son. Pero a mí me parecía que como les gustaba que el globo saltara, entonces gritaban más. Entonces dejé esa estrategia por eso, porque gritaban más. Esas son una de las cosas que me parecieron divertidas, pero uno trata diferentes estrategias para mejorar los tonos de voz en una aula diferenciada. Las normas de clase. Todos los maestros damos mucha importancia a ciertas normas más que otras. En mi caso, por ejemplo, las filas no son importantes, pero eso soy yo. Yo no pienso que una fila enseñe nada, pero otros maestros sí. Y yo siento que si los estudiantes caminan calladitos por el hall, sin necesidad de hacer filas, estarían bien. O sea, caminando por el lado derecho, sin que la fila sea una fila india o fila militar. A mí no me gustan las filas, pero todos los lugares donde he trabajado me toca enseñarles a los niños a hacer fila. Es una cosa, no sé por qué, pero la gente, los colegios aman las filas. Muchos colegios aman las filas. Hay maestros que sí les gusta la fila y enseñan mucho la fila y le dan mucha importancia a hacer una fila. Yo no lo hago, pero sé que es un requisito en la escuela, entonces sí les enseño. Y ahí ya hay un conflicto entre mis filas de mis estudiantes, que no son filas perfectas, y las filas de otros maestros o maestras que tienen filas muy perfectas. Yo siento que la fila no quita ni da. Lo único que sí creo que sí se debería enseñar es respetar el turno, pero no sé, hay otras maneras de respetar turnos. Esa es mi opinión, ¿no? Volviendo a las expectativas y a las normas de clase en los colegios internacionales, se habla mucho de los acuerdos y los acuerdos que hacemos con los estudiantes y cómo cada uno que estudiante habla de cuáles son los acuerdos para que la clase funcione bien. Estos acuerdos sobre todo los discutimos, los hablamos, les damos significado y en mi clase, por ejemplo, en la última clase, los acuerdos eran ser respetuoso, ser amable y ser precavido. En ser respetuoso hablamos de lo que significa ser respetuoso con los estudiantes, con los maestros, con las cosas, con las personas. Ser amable, pues con actitudes, con palabras, con acciones, con cómo tratas a los demás. Y ser precavido se refiere al manejo de las tijeras, al manejo de los objetos, a evitar accidentes, a ver si hay algo que puede generar un daño, pues avisarle a la maestra, ese tipo de cosas. Esos eran mis acuerdos. Entonces sí que hablo mucho de los acuerdos. Nótese que yo no, en mis acuerdos no digo no gritar. No está esa palabra de no gritar, porque está dentro del respetuoso, un tono de voz respetuoso. Entonces es como poner las cosas en más positivo, como en el no. Ah, bueno, porque hace poco me enteré que el cerebro no entiende la palabra no. El cerebro como que no procesa el no. Entonces voy a buscar el artículo, que cuando uno dice no gritar es como decir gritar. Pero eso lo hemos visto los maestros, que uno les dice, no hagan esto y mal lo hacen. Entonces, tratar de poner las normas, tratar de poner las normas en positivo y reforzarlas constantemente, ¿ok? La recomendación en la mayoría de escuelas es no tener más de 5 normas o 5 acuerdos. ¿Por qué? Porque pues, se va a la memoria en tanto acuerdo. 50 acuerdos, ¿quién se acuerda? Entonces, hablar con los estudiantes, incluirlos, hablar de las instrucciones, de las expectativas, de lo que hablamos al principio de la diferenciación y es discutir qué significa una clase amena, discutir qué significa ser respetuoso, etcétera, etcétera.
Otra cosa que es importante, ya lo había mencionado antes, se llama los pequeños descansos. Porque hace poco leí un artículo sobre cómo el cerebro aprende y lo importante que son los pequeños descansos para que el cerebro haga las conexiones necesarias para el aprendizaje. Ayudaría mucho tener mini descansos. Esto lo aplico en mi logística de habla. Cuando los estudiantes cambian de grupo o de actividad, tienen un pequeño descanso. Es un descanso que les ayuda a empezar a hacer esas conexiones. Recuerden que el movimiento es muy importante. Esto lo encontré en Edutopia, que tiene muchos artículos sobre educación. Este artículo también habla que los descansos deben ser activos, como un pequeño ejercicio de movimiento para activar la circulación. También pueden practicar algo de yoga en sus aulas, algo muy sencillo y ayuda mucho a que el movimiento genere como una interrupción de lo que estás aprendiendo, descansas un poco, haces algún movimiento y el cerebro empieza a hacer conexiones. Siento que la neurociencia y la educación sí tienen que llevar de la mano, ya es hora de que conversemos. Las instrucciones tienen que ser claras, simplificar y poner las instrucciones en pasos pequeños para que el trabajo y la guía sea más sencilla para los estudiantes. En el caso de estudiantes de pequeños, pero yo siento que a veces los maestros damos las instrucciones y no son claras, o por lo menos no para los estudiantes. Algo que constantemente les recuerdo a mis estudiantes y que les explico es que el cerebro reacciona a ciertas emociones. Ya lo había mencionado antes, un ruido genera ansiedad, entonces les pido que bajen el tono de voz. Les digo que respiren, que sientan su corazón, cómo está su corazón, está acelerado, está lento, qué están sintiendo. Cuando entienden lo que su cuerpo les está diciendo, pueden empezar a calmar el cerebro y retomar la actividad que estamos haciendo. Esto lo hago con estudiantes de primero de primaria, de preescolar. No sé cómo lo hacen los adolescentes, yo creo que funcionaría también con ellos, aunque tocas primero convencerlos. Otra cosa que hago es el manejo del tiempo. En un aula diferenciada, el manejo del tiempo es un poco complejo porque en el caso de los centros, los estudiantes rotan en diferentes estaciones y en las diferentes estaciones tienen diferentes actividades. Entonces yo generalmente le dedicaba mucho tiempo a un solo grupo, que era el grupo que necesitaba más atención, y se me olvidaban los otros. Entonces decidí comprar un cronómetro. Entonces lo que hice fue que compré uno de esos que uno pone en la cocina para cocinar y que se pegan a la nevera y lo pongo el tiempo que voy a estar con cada grupo. Entonces, en mi caso, más o menos de 15 a 20 minutos con cada grupo. Entonces, cuando ellos escuchan el timbre de que se acabó el tiempo, tienen que limpiar, recoger, no importa si terminaron la actividad. Tienen que limpiar, recoger y moverse al siguiente centro de actividad. Cuando se mueven al siguiente centro de actividad, vuelvo y pongo el tiempo para el siguiente grupo que se va a reunir conmigo. Mi objetivo es reunirme con cada grupo para hacer la instrucción que necesita cada grupo, de acuerdo con su nivel de madurez y lectura. En el caso mío, yo hago centros de lectura. He visto en internet que hay muchos maestros que ya no están haciendo centros, que ya no les gusta. Y estoy mirando qué es lo que están haciendo, me parece curioso. Entonces, eso me ayuda o nos ayuda a nosotros a diferenciar cuando hacemos rotaciones de centros. Voy a poner en mis redes sociales algunos de los videos donde están los estudiantes trabajando en sus grupos. Voy a ver si puedo hacer uno de rotación también para que vean cómo rotan y cómo se mueven y cómo me reúno yo con cada grupo. Vamos a ver, pero obviamente por privacidad no voy a poner las caritas de los estudiantes porque pues es algo muy importante respetar la privacidad de los estudiantes. Antes de diferenciar, quiero que se hagan estas preguntas que son de logística, son pura logística. Primera pregunta, ¿cómo se moverán los estudiantes en el aula? Si moverán las sillas o si solo irán a un lugar asignado. 2. ¿Podría haber algún conflicto o pelea durante el movimiento? ¿Y cómo lo puedo evitar? 3. ¿Cuánto tiempo estarán los estudiantes trabajando en grupos o individualmente? 4. ¿Podrá la actividad generar preguntas como interrupciones, diría yo? ¿Cuáles serán los procedimientos que deben seguir los estudiantes para poner las preguntas o para que les respondan las preguntas sin interrumpir la clase? Por ejemplo, tener una caja donde si el estudiante no entendió una actividad, puede continuar con lo que sigue, pero hacer una pregunta, ponerla en la caja y al final de la clase el maestro puede tomar las preguntas y decir, bueno, tal persona preguntó esto, hablar con ellos directamente, crear un sistema para que los estudiantes no interrumpan la clase, pero sí puedan ser atendidos. Tengo los materiales necesarios para cada grupo. Tengo las suficientes copias, tarjetas, libros, cuadernos.
Todo eso es importante. ¿Saben los estudiantes dónde encontrar los materiales? Por ejemplo, el lápiz. Generalmente nadie tiene lápiz. Los estudiantes no tengo lápiz. Entonces, asignar un lugar donde siempre van a estar los lápices y donde se deben poner de vuelta. Tener eso ya solucionado no va a interrumpir la clase. Es impresionante que uno esté explicando una clase, haciendo una actividad y los estudiantes no tengo lápiz. Yo recomiendo tener un lugar donde ese tipo de cosas ya estén solucionadas. Ahí están los lápices. Busque, ahí yo sé que hay maestros que van a necesitar donaciones porque los estudiantes desaparecen los lápices y los borradores. Entonces, tener ese espacio donde los materiales están ahí y ellos saben dónde están. Están los criterios de excelencia o demostración de aprendizaje expuestos en el aula y están los espacios rotulados en el caso de salones grandes que maravillosamente he tenido la oportunidad de trabajar. Tengo el salón el área de lectura, que es una biblioteca muy pequeña. Tengo una área de escritura, que generalmente son los escritorios de los estudiantes, y tengo un área de encontrarse con la maestra que se reúnen conmigo en las actividades que necesitamos trabajar. En el caso mío, no rotulo todo. Cuando estábamos haciendo la diferenciación de inglés en preescolar, sí rotulaba todo. En el manual les voy a poner fotos. Si pueden bajar el manual en Amazon, van a ver las fotos de la rotulación de cada una de los espacios. Entonces, tómese su tiempo para visualizar cómo se va a mover, cómo se van a mover los estudiantes en la clase, se van a mover. Todas esas preguntas se las hace, se sienta y empieza a planificar. Antes de planificar contenido, actividades y eso, planifique la logística de su aula. Ya cuando tiene lo de logística lista, empieza con el contenido. Este es el contenido. ¿Cómo lo simplifico? ¿Cómo les enseño a los estudiantes que aún no han llegado al nivel de madurez que necesito? ¿Cómo les enseño a los estudiantes que están en el nivel esperado y cómo les enseño a los estudiantes que al parecer están un poco más avanzados? Y ya cuando tenga estos tres cositas listas, empieza a crear los materiales. Pero antes de poner todo en práctica, practica con sus estudiantes los grupos. Les dice, estos son los grupos, estas son las actividades y qué va a hacer cada uno. Entonces, los dejo ahí. En el siguiente capítulo vamos a hablar un poco más de los pequeños grupos, cómo uso yo los pequeños grupos y vamos a dar algunas de las estrategias que he visto de otros maestros. Los pequeños grupos lo hago yo, ¿ok? Y otras técnicas de diferenciación. Oye, tenemos que cubrir muchas cosas, profes. Entonces, nos escuchamos en el siguiente capítulo. Chao. Bueno, profes, hasta aquí va este capítulo. Espero les haya servido mucho, que les haya gustado, les haya encantado, que los haya entretenido, que les sirva la información que les estoy dando. Se pueden comunicar conmigo en mi página de internet www.paramaestros.info. Ahí están mis contactos, mis redes sociales. Pueden llegar ahí, mirar, contactarme, escribirme a mi correo electrónico. Mi correo electrónico es podcast@paramaestros.info. Ahí escríbanme, yo estaré muy pendiente de sus mensajes. Si quieren que les cuente algo nuevo o alguna información que les parezca interesante, que quiera que les comparta con mucho gusto les compartiré. Solo escríbanme y bueno, nos estamos escuchando. Un abrazo fuerte y hasta el próximo capítulo. Chao.